Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es armar todo lo que tiene que ver con el reducer y el context API. Para eso vamos a repasar un poco cómo es el flujo de información. El flujo de información es en el siguiente orden. Primero todo pasa por el reducer, luego por el hook y después por el context que hace de enlace, digamos, entre los componentes y el reducer y el hook con las funciones. Lo vamos a ir haciendo en ese orden y después vamos a repasar de nuevo cómo funciona cada cosita. Yo me voy a detener acá porque sé que muchas veces nos marea que llegamos bien a los componentes, al diseño, a las funciones más básicas, pero cuando estamos trabajando con el flujo de información nos empezamos a marear. Entonces vamos por lo primero. Lo primero va a ser tareas reducer. .jsx. Fíjate que por convención tareas reducer, las tareas va con minúscula. Hook. El hook va a ser use tareas. .jsx. Por convención el use también va en minúscula. En el context, por el contrario, va con mayúscula. Task, perdón, task, porque estoy acostumbrado a tareas en inglés. Tareas, context. .jsx. Muy bien. Vamos a configurar en forma muy básica por ahora estos, el reducer y el hook y el context. Bueno, lo primero que vamos a hacer en un reducer es export const initial state, que es igual a qué va a ser igual el initial state. Vamos a la aplicación. Nosotros tenemos por un lado las tareas, ¿no es cierto? Y después tenemos el filtro. Entonces tenemos dos estados iniciales, las tareas con las etiquetas, este formulario y después este. Y los dos inician en cero. Esto no tiene ninguna etiqueta y esto no tiene ninguna tarea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tareas va a ser igual a un arreglo vacío, ¿cierto? Así va a ser el estado inicial. Y el filter, va a ser igual a un string vacío. No va a haber nada. Muy bien. Luego vamos a definir el reducer para manejar las acciones que van a estar relacionadas con las tareas. ¿No es cierto? Entonces hacemos, esto puede ir con un switch o con un if, no sé, como te mostré en videos anteriores. Yo los voy a seguir haciendo con if para acostumbrarnos, pero está bueno practicar de las dos maneras. Bueno, export const tareas reducer es igual a state, que es igual a initial state. ¿Es cierto? Action. Esto es siempre igual. Muy bien. Este es el reducer. Muy bien. Entonces, nosotros acá vamos a tener todos los if, y al final vamos a retornar el state. Muy bien. Acá, claro, tengo export. Ahí está. Ahora sí. Yo decía, ¿qué está pasando? Bueno, así comienza
nuestro reducer. Ahora vamos a ir a lo siguiente, que es el hook, que es use tareas. ¿No es cierto? ¿Cómo es el hook tareas? Es muy sencillo. Importamos el useReducer, que todavía no vamos a importar, pero sí importamos desde el reducer el initial state y las tareas. Vamos acá y hacemos lo siguiente. Const use tareas es igual y acá vamos a colocar todas las funciones, ¿no es cierto? Todas las funciones. Y al final vamos a retornar la función, ¿no es cierto? Y acá vamos a exportar, export default use tareas. Muy bien. Vamos a importar const, perdón, el useReducer. Ahí está. Este useReducer, yo siempre pongo useReducer al principio para no equivocarme al escribirlo y que se importe bien. Por eso así importo todos los módulos. Const muy bien, todo esto ya lo conoces. Ahora nosotros tenemos que importar el initial state y el tarea reducer, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde se importan? Acá. Tareas reducer y initial state. Muy bien, ya tenemos todo. Ahora queda más adelante. Vamos a ir colocando todas las funciones. Guardamos. Fíjate qué sencillo, esto es mecánico, ¿eh? Qué sencillo que es armar todo. Esto yo lo voy haciendo despacio, pero a medida que vas teniendo la gimnasia de armar estos proyectos, te va a resultar sumamente sencillo. Bueno, tareas reducer y use tareas ya están conectadas. Ahora tenemos que ir al context, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer los siguientes. Vamos a crear primero el contexto de tareas. Const tareas context es igual a create context. Ahí se importa. Muy bien. Así de sencillo estamos creando el context. Muy bien. Y después vamos a crear dos funciones que son, uno es el que trae todas las funciones de useTareas que vamos a ir colocando acá. Ese se va a llamar el provider. Export const tareas pro. Muy bien. Y esto es igual. Implica en realidad la función. Entonces, acá va const, perdón, use tareas, importamos
Y en useTareas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer destructuring, const, y vamos a importar todas las funciones que son globales, que hacen al funcionamiento del sistema. Eh, y estas tareas las vamos a retornar return, en un provider. ¿Cómo es esto? Así. Tareas context punto provider. Y acá adentro va a ir vamos a pasar un parámetro que por convención, todo el mundo llama children. Podría ir zapato, podría ir bicicleta, podría ir cualquier nombre. No es una palabra reservada de React. Pero children es por convención la palabra que usamos. Y children va a ir acá. Ahora te voy a explicar bien qué es children, porque muchas veces confunde, dice, ¿qué es children? ¿Qué es children? No sabemos muy bien qué es. Children es el enlace entre digamos, el parámetro que, que agrupa todos los componentes y las funciones que hay adentro de los componentes, todo el contenido que sea hijo de el provider, ¿no? Y en este caso, ese hijo del provider va a ser app. Va a ser este app. Ya vamos a llegar ahí. Obviamente que esto después lo vamos a repasar, ¿no es cierto? Acá, en este provider, vamos a pasar ese valor, ¿no es cierto? Y este valor va a ser todas estas funciones que vamos a hacer con destructuring. Vamos a traer acá y las vamos a pasar acá. Y todo eso lo vamos a hacer gracias al children. O, digamos, a este parámetro. Yo no... Me cuesta decir todo el tiempo children porque uno a veces piensa que es una palabra reservada, no termina de entender bien qué es children. Bueno, children agrupa todos los componentes acá, ¿no es cierto? Y después, por último, tenemos otro hook personalizado, que es el siguiente. Export const use tareas context. Este use tareas context nos sirve para acceder al contexto de tareas. Entonces hacemos const context es igual a use context. Tareas context. Ahí está. Si if no cumple la condición de context, hay un error. Entonces tenemos que hacer una advertencia. Entonces decimos use tareas context debe ser usado dentro del tareas
Por supuesto que esto no ocurre, pero hay que hay que tener la validación correspondiente. Retornamos. Bueno, por ahora todo esto es configuración y es siempre igual. ¿Qué es lo que falta acá? Falta lo siguiente, tenemos que ir al main, ¿no es cierto? Al main, está acá. Y envolver, ¿cierto? Con nuestro tarea provider todo el app. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Todas las funciones y los if del reducer van a estar disponibles para el API. Entonces nos vamos a ahorrar un montón, nos vamos a ahorrar estar pasando props y marearnos con esas cosas, digamos, con pasar funciones de un lado al otro, y va a ser mucho más limpia y escalable y más fácil de mantener nuestra aplicación. Vamos a seguir con esto y vamos a ir revisando paso a paso y muy despacio, por supuesto, a partir del próximo video.